que recibe como argumentos a una función y a una lista. Y el objetivo entonces de mi map va a ser aplicar esta función a los elementos que tiene esta lista. Por eso es que abajo pusimos objetivo, aplica la función a cada uno de los elementos de la lista. Veamos algunos ejemplos. Supongamos entonces que le damos mi map y aquí le doy la función anónima function x de x por x, que lo que hace es calcular el cuadrado de cada elemento de la lista, el cuadrado de un número, y lo que va a hacer entonces mi map es que a esta función la va a aplicar a cada uno de los elementos de esta lista, y como esta función calcula el cuadrado, pues me va a dar los cuadrados de esa lista. Note que la puse en esta notación, nada más para que cupiera aquí en explicación, pero R da otro tipo de notación, ¿de acuerdo? Y entonces mi map va a ser una función que recibe dos argumentos, uno de ellos es una función, una lista, y va a regresar a una lista. Y como lo que voy a estar haciendo es recorriendo una lista, es decir, voy a recorrer a esta para ir aplicando la función a cada uno de los elementos, entonces dos funciones auxiliares que vamos a usar para este caso va a ser el first de una lista, que lo que hace es que me regresa el primer elemento de una lista, y el rest, que me regresa el resto de los elementos de una lista. ¿Ok? Esas funciones ya las habíamos visto antes. Bueno, ahora tenemos aquí el algoritmo, que también ya se había visto antes, entonces van a ver cómo a partir del algoritmo puedo implementar de manera inmediata el programa en R. Entonces me voy a ir aquí, el programa se va a llamar entonces mi map, ¿de acuerdo? Y mi map lo que va a recibir entonces va a ser una función que va a recibir a una función como argumento y a una lista, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer entonces es, voy a seguir el algoritmo. La primera instrucción dice, si ya se terminó de recorrer la lista, entonces regresa a la lista vacía. Eso en términos de R significa que si la longitud de la lista, es igual a 0, eso quiere decir que ya se terminó de recorrer la lista. Y si eso ocurre, entonces vamos a regresar a la lista vacía, y eso lo podemos hacer con un null, ¿de acuerdo? Y la otra, en caso contrario, es decir, si no hemos terminado de recorrer la lista, entonces va a ir creando una lista. Es decir, fíjense, crea una lista aplicando la función al primer elemento de la lista y realizando un llamado recursivo de la función que aplica la función al resto de los elementos de la lista. Entonces aquí lo que hago es que voy creando una lista, eso se hace con list, y entonces aquí lo que voy a poner va a ser que voy a aplicar la función f al primer elemento de la lista. Ajá. ¿De acuerdo? Y a eso lo voy a juntar con el llamado recursivo de la función, que es mi map, de esa función con el resto de la lista. Y esto es todo. Eso sería todo el programa, ¿de acuerdo? Entonces, para que funcione esto tengo que activar primero a mi función first y a mi función rest que tenía acá arriba, olvidé activarla. Entonces déjeme regreso aquí, me voy al final de first y aquí le voy a dar control enter y entonces ya me la reconoce. Abajo se ve que ya la activé. Voy a activar rest, le doy control enter y activo el rest, y ahora sí me voy al programa que acabo de hacer, el mi map, lo voy a activar y vamos a ver entonces si funciona. Si le pongo por ejemplo mi map y aquí le pongo el ejemplo que hemos tenido de función, la función que calcula el cuadrado, y aquí lo hago para una lista, digamos para la siguiente lista 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a aplicar el cuadrado, aquí me faltó poner el cuadrado, es x por x, esto va a aplicar esta función x por x a cada elemento de esto. Lo ejecuto y abajo voy a ver que en efecto, pero me lo da en formato de lista. Así lo despliega R cuando es una lista. Si a esa lista la quiero convertir en vector, es decir, a este resultado, permítame ponerle hola como variable a este resultado y lo quiero convertir en vector, bueno, le puse hola, lo tengo que activar con control enter, y entonces
puedo, con un comando que tiene R, puedo convertir esa lista en vector. Ajá. Y abajo pueden ver que ya convertí esa lista en vector. Y noten también que mi map funciona también para vectores. Es decir, en R uno puede definir un vector de manera rápida. Con el siguiente comando puedo poner aquí vector y le puedo decir que quiero que me ponga un vector consecutivo de números consecutivos del 1 al 5, sería equivalente a esto. Y le puedo decir hola 2, bueno, voy a poner primero mi map, voy a poner la misma función, aunque puede ser cualquier función. Y aquí le digo que es x, que multiplica a x por x, y que va a ser para el siguiente vector, para este vector, ¿de acuerdo? Entonces eso lo que va a hacer es que lo va a calcular para el siguiente vector y me lo va a dar. Me marcó un error, vamos a ver por qué, déjeme regreso. Función de x de mi más de vector. Me faltó definir el vector, darle control enter al final del vector. Ahora sí lo ejecuto y ahí lo tengo, ¿verdad? Aunque me lo regresa como una lista. Pero, y también si lo pongo en hola 2, eso lo puedo convertir en una lista. Con un list. Bueno, déjenme lo activo con control enter y con un list. Le quito el formato lista hola y me lo regresa como una lista, ¿de acuerdo? Pero podemos, de hecho, fíjense que R trabaja más con vectores que con listas. Entonces, voy a empezar a hacer todos los programas para definir nuestras funciones que trabajan como vectores. Entonces, aquí voy a empezar. Inicialicé esto presentando una lista, pero voy a poner ese ejemplo de cómo lo haríamos si quisiéramos un mimap para vector. Siguiendo nuestro algoritmo, un mimap para vector sería la misma lógica. De hecho, déjenlo copio para ya no tardarme tanto. Copio el código que habíamos hecho aquí, ¿de acuerdo? Lo copio con copy paste, lo paso acá abajo. Es algo que ya habíamos hecho, paste. Y fíjense que aquí, bueno, le voy a poner aquí vector, nomás para que sepamos que estamos trabajando con un vector. Aquí también le voy a poner vector. No importa el nombre, pero siempre es importante poner nombres que tengan que ver con la estructura de datos con la que estamos trabajando, porque nos da ideas como programadores de qué estamos haciendo. Entonces aquí le pongo también vector. Y aquí, en lugar de ponerle un list, le voy a poner una C. Y de esta manera voy a generar un vector. Es la misma lógica. Lo único que cambia es cómo estoy formando la salida. La salida que quiero que me dé es que sea un vector. Entonces ejecuto esto y van a ver si le pongo aquí mi map y le pongo, digamos, la función de x, que es x por x, y quiero que le aplique al siguiente vector. Lo ejecuto. ¿Qué hice mal? Function, function, ahí está. Un error ahí de sintaxis, otra vez lo ejecuto. Y ahora sí, pueden ver, me da 1, 4. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con puros vectores. Entonces van a ser nuestras implementaciones, van a considerar vectores, ¿de acuerdo? Como pueden ver, ya aquí automáticamente me regresa el vector. Claro que si ese vector lo quiero convertir en lista, hay forma de hacerlo. Si le digo hola 2 es igual a eso, y lo vuelvo a ejecutar aquí con control enter, y aquí le digo as.list a hola 2, y entonces ahí está, me lo convierte como si fuera una lista, ¿de acuerdo? Entonces tengo dos funciones importantes. Un list es para quitarle el formato o la estructura de lista a una lista, y asList es para convertir a un vector en una lista, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la implementación con la que nos quedaríamos porque vamos a estar usando vectores.